Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a aproximarnos en este primer vídeo al conocimiento general de los virus. Virus que no creas que es fácil definirlos, de hecho no se consideran seres vivos, esto que no se te olvide, entre otras cosas porque no pueden cumplir completamente las tres funciones vitales. ¿Recuerdas? Nutrición. Realmente los virus no intercambian materia ni energía con el medio. Relación. No reaccionan ante estímulos prácticamente, y reproducción. Los virus sí que pueden sacar copias de sí mismos, pero son, por decirlo así, parásitos intracelulares obligados, es decir, necesitan la maquinaria metabólica de otra célula para funcionar. No es fácil, como te he dicho, definir los virus. Se dice que son elementos génicos, moléculas de ADN o ARN que se replican pues independientemente gracias a que parasitan otras células. Se suele decir que los virus están entre el umbral de lo vivo y de lo no vivo. A mí me gusta llamarles piratas celulares, o me gusta imaginármelos como genes que se niegan a desaparecer. Como puedes ver, su material genético puede ser ARN, como veremos, pero es que también puede ser un ARN de doble hebra o puede ser ADN, y también puede ser un ADN monocatenario. De hecho, el material genético de los virus puede ser cualquier forma de ácido nucleico. Y como no, este es el mapa que te organiza toda la información sobre los virus. En este vídeo nosotros nos vamos a centrar en su estructura y también en los criterios de clasificación, ya que existen bastantes y se pueden clasificar los virus de muchas maneras según el criterio que se esté utilizando. Pues aquí tienes todo aquello que debes saber de los virus. Este tipo de clasificación lo dejaremos para el final. Nosotros nos vamos a fijar en esta presentación si tienen envuelta, en la forma de la cápsida, cómo es su material genético. Aquí te mencionaré la clasificación de Baltimore y también vamos a ver la clasificación de los virus según a qué vaya a infectar, a qué tipo de célula. En primer lugar te voy a explicar qué es el concepto de virión. Más o menos tendrás una idea clara de lo que es un virus. Estoy seguro que estas imágenes las habrás visto a lo largo de tus tiempos de estudiante en cursos inferiores. Pero como te he dicho, hay veces que el virus queda reducido a una molécula de ácido nucleico. Nada más, no es nada más que una molécula en parte de sus etapas reproductoras. Por eso se suele utilizar el término virión para referirse al virus en su forma más completa, en la que tiene todos los elementos que hay que saber describir de un virus. A eso se le denomina virión. No obstante, por generalización, muchas veces hablamos directamente de virus refiriéndonos a lo que es el virión. ¿Tamaño de los virus? Pues los virus son realmente pequeños, se suelen medir en nanómetros. El virus más grande llega a medir unos 200 nanómetros, como por ejemplo el virus de la viruela, virus ya extinto, salvo que esté escondido en laboratorios, y uno de los más pequeños, que mide unos 20 nanómetros, es el virus de la polio. Ya te recuerdo que un nanómetro son 10 a la menos 9 metros, o que un nanómetro son 10 angstrom, ¿vale? Bueno, aquí tienes lo que te he explicado antes, virus envueltos. Vamos a ver, virus envueltos,
y virus desnudos. Como puedes ver, aquí encontramos esta envuelta, esta membrana. Sí que es un resto de la membrana de la célula en donde se formó este virus, y esta membrana, formada pues por supuesto con una doble capa de lípidos, contiene proteínas que muchas veces sirven para la unión específica a futuras células que va a infectar. Estas proteínas son víricas, que en el proceso de reproducción del virus se han formado y han ido a la membrana de la célula parasitada, y luego pues el virus se hace con esta membrana con sus propias proteínas que previamente habían emigrado a la membrana, como veremos. Y aquí tenemos el caso de un virus desnudo. Y aquí está la clasificación de los virus según su material genético. Lo que tú tienes que saber son tres cosas. La primera, que puede ser ADN o ARN en cualquiera de sus formas. Fíjate, puede ser ADN monocatenario, como puedes ver aquí, o puede ser el ADN de doble hélice que ya conoces. Y puede ser ARN también monocatenario, o puede ser ARN dicatenario, doble hélice. Luego, esto es lo primero que tienes que saber. Segundo, es la idea de que cuando un virus tiene como material genético ARN, este puede comportarse directamente como ARN mensajero dentro de la célula que parasita, sería un ERN menos, o puede necesitar sacar una copia de sí mismo y que sea esa copia complementaria la que actúe como ARN mensajero. En ese caso hablamos de RNA más o ARN más. Y por último, la tercera idea es que existen unos virus con material genético ARN o RNA que dentro de la célula que van a parasitar se va a transformar en ADN mediante la transcripción inversa. Estos son los que se llaman retrovirus, que serían estos de aquí. Son RNA más, es decir, se necesita formar un ARN mensajero. No sirve su RNA como ARN mensajero, pero previamente, como puedes ver, pasan por una etapa de transcripción inversa gracias a la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, el enzima que caracteriza a los retrovirus. No hace falta ni mucho menos que te aprendas grupo 1, grupo 2, grupo 3, eso es cuestión de la universidad. Entonces, estas son, repito, las tres ideas sobre la clasificación de los virus de Baltimore en cuanto a su material genético que tienes que saber. Y como siempre, para terminar un vídeo conviene saber qué es lo que hemos visto. Nos hemos centrado en su estructura, hemos visto la definición que atañe a si son seres vivos o no. Dentro de su estructura, recuerda, la cápsida, que además servía de criterio de clasificación, estaba formado por capsómeros, que eran proteínas, su material genético de cualquier tipo, las estructuras de fijación. Nos hemos centrado sobre todo en el bacteriófago, y el hecho de que pueda ser un virus envuelto o no. Aquí tienes ya entonces las ideas fundamentales sobre la estructura y clasificación de los virus. Ha llegado el momento de que te explique cómo se reproducen los virus. Y en primer lugar voy a explicarte un ciclo general usando el bacteriófago como modelo. En segundo lugar, vas a aprender a distinguir lo que es un ciclo lítico de lo que es un ciclo lisogénico. Y por último te voy a explicar cómo se reproducen los retrovirus.
Un ejemplo de retrovirus, sabes que es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, y nos vamos a detener en él, ya que el SIDA es un tema que se estudia en más de un bloque temático en el programa de segundo de bachillerato. Como te he dicho, aquí tenemos las etapas generales de un ciclo reproductor de un virus. Observa cómo estoy utilizando un bacteriófago. Y estas son, por decirlo así, las 5 etapas generales del ciclo reproductor de un virus. En primer lugar, tiene lugar la fijación. Mediante estructuras que pueden ser específicas o no, el virus se adhiere a la célula que va a parasitar. En muchos casos, en este tema de la fijación hay especificidad. Esto significa que proteínas que hay en el virus se van a unir específicamente a proteínas de las membranas de las células que va a parasitar. No es el caso del bacteriófago, pero sí te lo quiero explicar aquí. Esto responde a la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿por qué el virus de la hepatitis C infecta células hepáticas y no infecta neuronas? La respuesta es porque las membranas de las células del hígado expresan unas proteínas, tienen unas proteínas a las cuales se puede unir específicamente proteínas que hay en el virus de la hepatitis, y las neuronas no expresan esas proteínas, ¿sí? Entonces ahí, en este proceso de fijación, se encuentra la explicación de la especificidad. En segundo lugar, el virus debe penetrar al menos su material genético. Este material genético se hace dueño de la maquinaria metabólica de la célula y se pone a fabricar los componentes del virus. Estaríamos en la etapa de biosíntesis. Cuando uno mira a la célula infectada en este estado, no aprecia ningún virus. Sin embargo, ahí está, su material genético está fabricando nuevas cápsidas, capsómeros, nuevas estructuras de fijación, nuevas copias de su material genético, enzimas, si es que ese virus necesita alguna enzima para iniciar su ciclo reproductor en otra célula, pero no se aprecia. Por eso se suele llamar a esta fase de eclipse, porque parece que no está el virus dentro de la célula, pero sí que está. Una vez fabricados los elementos de los viriones, recuerda que un virión era el virus con todos sus elementos, se produce el ensamblaje, y una vez que se ha ensamblado los nuevos viriones, estos rompen la célula, matándola y liberándose al medio. Sería la fase de lisis. No siempre esto ocurre así, sino que hay veces que los virus salen rodeados de membrana, recuerda los virus envueltos, a modo de una gemación, no matando la célula en un primer momento, sino dejándola maltrecha, ya que se van liberando partículas víricas poco a poco. Eso ya dependerá de la especie de virus en cuestión. La siguiente idea que tienes que tener clara es la de la diferenciación entre un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. El ciclo lítico es el que te acabo de explicar. Llega el fago, o el virus, hemos usado como ejemplo el bacteriófago, y se reproduce en su interior y termina matando o dañando irremediablemente a la célula. Eso sería el ciclo lítico. Sin embargo, algunos tipos de virus lo que hacen es lo siguiente. Una vez que se ha adherido el virus, ha penetrado su material genético, este material genético, como puedes ver, se inserta dentro de la célula a la que está parasitando. ¿Lo ves aquí, en azul? A este estado del virus insertado en el genoma de la célula hospedadora se le llama profago. Y puede permanecer en ese estado muchas generaciones de la célula, y cuando se duplica el ADN de la célula hospedadora, se duplica también el profago, de modo que queda como una especie de bomba de relojería el virus exclusivamente en forma de ácido nucleico dentro de la célula. Y entonces, ya ves,
se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce y tenemos muchas células infectadas con el prófago. Generalmente lo que suele suceder es que debido a una serie de factores, observa esto, el ciclo lisogénico pasa a ciclo lítico y este prófago que estaba latente, por decirlo así, despierta y ya se adueña de la célula y sigue el ciclo lítico como hemos explicado antes. ¿Ves la diferencia? Esto ocurre, por ejemplo, con el VIH, el virus del SIDA, que como sabes, infecta linfocitos y puede reproducirse dentro de ellos, bueno, puede engancharse su ADN dentro de la célula del linfocito y pues permanecer ahí pues, mucho tiempo, hasta que incluso pasados años se activa y entonces se desencadena la enfermedad. Precisamente es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el ciclo reproductor de un retrovirus. Recuerda que los retrovirus eran virus con material genético ARN, pero que tenían transcriptasa inversa. Estamos usando como ejemplo el virus del SIDA, el VIH, que aquí lo tenemos. Como ves, es un virus envuelto, tiene membrana de la célula del linfocito anterior en el que se produjo y tienes estas proteínas que son víricas y que se anclaron a esa membrana que ha robado, por decirlo así. Observa cómo tiene una cápsida doble, esta azulita de aquí y esta troncocónica, que dentro tiene dos moléculas de ARN monocatenario y tiene integrasa como enzima y transcriptasa inversa. Luego el material genético es ARN, pero seguro que te ha quedado la idea que he dicho antes, en su fase de ciclo lisogénico, como este ARN se va a transformar, como verás, en ADN, ese ADN puede integrarse en el ADN del linfocito y permanecer ahí mucho tiempo. Pero vamos paso por paso. Bien, una vez que se ha producido la unión específica, en concreto el VIH, gracias a estas proteínas, la GP120, se une a las proteínas CD4 que se expresan en los linfocitos T. Por eso este virus infecta a los linfocitos T y no infecta, por ejemplo, a los fibroblastos. Muy bien, se produce la fusión de la envuelta del VIH con la membrana de la célula, introduce la cápsida que se rompe y aquí sale su material genético. Gracias a la acción de la transcriptasa inversa, ves que el ARN monocatenario termina produciendo un ADN. Sí, esto es la transcripción inversa. Este ADN entra en el núcleo y gracias a la acción de la integrasa se incrusta en el ADN del linfocito. Y aquí, como te he dicho, puede entrar en ciclo lisogénico. Llegará un momento en que este ADN viral se va a activar. ¿Y cómo se activa un gen? ¿Cómo se activa un ácido nucleico? Transcribiéndose, y esa información siendo leída por los ribosomas en la traducción, fabricando nuevos componentes del virión, nuevos capsómeros, nuevas proteínas GP120, 41, etc., nuevas integrasas, nuevas transcriptasas inversas. Vendría a continuación la fase de ensamblaje, se van formando los nuevos viriones y observa cómo estas proteínas que habíamos visto en un inicio, que estaban en la envuelta, que son del virus, previamente han emigrado a la membrana del linfocito, de la célula hospedadora, y cuando el virión se libera en este caso con la membrana plasmática y las proteínas específicas del virus, generando nuevos viriones o nuevas partículas víricas que pueden reiniciar el ciclo en otros linfocitos y desgraciadamente destruyendo así el sistema inmunitario. Ya ves, este es el ciclo reproductor de un retrovirus.
como ejercicio sería bueno que elaborases un pequeño diagrama paso por paso, ahora sin mirar, para ver qué es lo que te acuerdas de todas estas etapas. Y si mientras escribes te vas imaginando cómo es el virus, mejor que mejor. Recuerda que la memoria visual es una de las memorias más potentes que tiene el ser humano. Pues como suelo decir muchas veces, ya eres experto en los sistemas de reproducción de los virus.